Hola hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que siga subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 24. Dante aterrizó suavemente en la azotea. Mientras deshacía su transformación de diablo, sus escamas, cuernos y alas desaparecieron en chispas ardientes. Una mirada rápida a su alrededor reveló que nadie estaba al tanto de su presencia. La mayoría de los edificios en un radio de 5 millas estaban prácticamente vacíos. Los pocos individuos que había en ellos no se movían, y por su olor, Dante se arriesgó a adivinar que lo más probable era que fueran ocupantes ilegales. Eso a su vez tenía sentido. Estaba en la parte menos próspera de la ciudad. Los bloques vecinos eran en su mayoría edificios en ruinas y en ruinas que estaban atrapados en un infierno de desarrollo, lo que significa que no podían usarse legalmente para ningún propósito, lo que los convertía en un lugar de refugio para las personas sin hogar. A Dante le recordaron las luces de neón rojas y la música a todo volumen, las imágenes y los sonidos de los distritos en los que él mismo había crecido, e incluso aquel en el que había instalado la sucursal de la tierra de la agencia de Bill Micree. Si bien ese era un mundo separado, no era tan diferente del lugar donde ahora se encontraba. Supongo que Vale no es todo sol, gravamen y arco iris, ¿eh? Caminando hacia el borde del techo, centró su atención en el edificio vecino. En su interior, en la planta baja, se encontraba un individuo cuyo olor destacaba entre los demás de la zona. Olía a perfume, café y hojas quemadas. Y nerviosismo. Supongo que la confianza no duró mucho, ¿eh? O bien. No tenía sentido hacerla esperar. Bajó del techo, aterrizando silenciosamente en el suelo. Subiendo a la puerta principal, llamó, notando mentalmente que al menos ella no había elegido un almacén esta vez. Se acercaron pasos apresurados, y un momento después, la puerta se abrió, revelando a Cinderfall, que por lo general era engreída, excepto que le faltaba su habitual arrogancia. Sus ojos se abrieron un poco mientras lo miraba, y él notó que ella inconscientemente dio medio paso hacia atrás. El nerviosismo que él había sentido emanar antes se multiplicó, convirtiéndose en miedo. Era una reacción que había visto algunas veces antes en su vida, siempre de aquellos que habían visto su verdadero yo. Cinder también lo había visto, aunque solo indirectamente, en forma de imágenes de video. Estaba claro, sin embargo, que el aire entre ellos había cambiado para siempre. Ya no podía mantener la fachada de confianza y poder, de sostener las cartas. Algo que la vida de Cinder había inculcado en ella era el respeto por el poder. Probablemente era lo único que ella respetaba. Sin siquiera quererlo, descubrió que bajaba la cabeza. Dante lo vio de inmediato. Toda una vida lidiando con monstruos reales y con aquellos nacidos en piel humana le había dado una excelente habilidad para ver el verdadero carácter de uno. Sabía que Cinder tenía poca consideración por la vida o por aquellos más débiles que ella. Ella era astuta y traicionera también. Sin embargo, le incomodó verla inclinándose ante él. Hacía mucho tiempo que había tomado una decisión. Viviría entre los humanos, como un humano. Y eso significaba tratar a los demás y ser tratado como tal. Guárdalo, dijo en voz alta. Besar traseros no te llevará a ninguna parte conmigo. Cinder parpadeó varias veces rápidamente. No se había dado cuenta de lo que estaba haciendo hasta que él se lo señaló. Sin saber otra forma de reaccionar, simplemente asintió. Sus miradas se encontraron brevemente. Si bien estaba un poco más tranquila que antes, el miedo aún no había desaparecido. Probablemente nunca lo haría. Dante apartó la mirada, rompiendo el contacto visual. Esta fue una de las razones por las que no disparó frente a la gente. Pero, de nuevo, esto era Remnant, no Art. Había quienes realmente les gustaba ese lado de él aquí. Dejando a un lado los pensamientos de Glinda Godwich por el momento, decidió concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Entonces, esta mujer en la torre. ¿Dónde vive? Preguntó. Su nombre es Salem, respondió Cinder, contenta por la distracción.
Ella es la gobernante de la tierra de las tinieblas, y ahí es a donde vamos. Tierra de la oscuridad, ¿eh? Es un continente en sí mismo, aparte de los 4 reinos. Dante silbó. ¿Todo un continente, eh? Ese es un gran lugar para gobernar. ¿Me estás diciendo que esta persona de Salem no está satisfecha con todo eso? Cinder negó con la cabeza. Su guerra contra los reinos no tiene nada que ver con la tierra o el dominio sobre las personas. Las cejas de Dante se elevaron. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Sería mejor si lo escucharas de ella en lugar de mí. Dante se encogió de hombros. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a esta tierra de la oscuridad? La tecnología de navegación falla a medida que nos acercamos al continente, lo que significa que los Bullets no pueden volar allí. Los únicos que pueden encontrar el camino allí son los Grimm. Como tal, Salem ha considerado adecuado organizar el transporte para nosotros. Está esperando fuera de la ciudad. ¿Fuera de la ciudad, eh? Estaba claro por la explicación de Cinder exactamente a dónde iba esto. Bueno, guía el camino, entonces. Los dos atravesaron el distrito y pasaron las afueras hasta que cruzaron el muro y se encontraron en el desierto más allá. Aquí, rodeados de vastos campos abiertos y árboles, esperaban. Unos segundos después, Dante escuchó el aleteo distante de las alas. Mirando hacia arriba, vio un gran pájaro negro volando en su dirección. Mientras miraba, el Nevermore comenzó a deslizarse, descendiendo cada vez más, hasta que finalmente aterrizó a unos metros de ellos. Chilló con fuerza. Ignorando el ruido, Cinder se acercó. El pájaro bajó el cuello y ella colocó sus manos sobre él, preparándose mientras subía. Dante se rió entre dientes. Transporte. Correcto. Esta es la única forma de llegar al continente, dijo Cinder, mirándolo con incertidumbre. Ya le había informado a Salem que vendría el conocido como Dante. Estaba más ansiosa por conocerlo de lo que Cinder podía pensar. Si él se negara ahora, toda su ira probablemente caería sobre ella. Dante, sin embargo, no tenía tales planes. Aunque, tampoco tenía absolutamente ningún plan de montar el pájaro sin vida. Cinder ya había visto su otro lado, así que no tenía mucho sentido ocultárselo. Un rayo rojo cayó desde los cielos y Dante se transformó en su estado de Bill Krieger. El Nevermore se echó hacia atrás con miedo, chillando de nuevo. Cinder luchó por quedarse, aferrándose a su cuello con fuerza. Podía sentir las gotas de sudor rodando por su cuello. El metraje era una cosa, pero al verlo en esta forma en persona, lo supo al instante. Era poderoso más allá de la imaginación. No puedo decir que haya hecho ningún vuelo de larga distancia antes, dijo. Su voz se distorsionó, resonando levemente. Pero hay una primera vez para todo. Muestra el camino. Yo te seguiré. Cinder no entendió a qué se refería, hasta que lo que había asumido antes como una versión orgánica de su chaqueta se desplegó y se extendió mientras saltaba, revelándose como alas. Ella casi se rió levemente. Por supuesto. Él también puede volar. Ni siquiera debería sorprenderla en este punto. Probablemente no había nada de lo que Dante no fuera capaz. Está bien entonces, dijo ella. Una palmada en el cuello del Nevermore hizo que chillara una vez más antes de que tomara el aire, batiendo sus alas rápidamente mientras se dirigía a la tierra de la oscuridad. Dante lo siguió. Tenía que volar significativamente más lento de lo que normalmente lo hacía, pero bueno, siempre y cuando estuviera progresando, ¿verdad? Aún así, parecía que tomaría un tiempo antes de que llegara a su destino. Se preguntó si los demás estarían bien mientras tanto. Bueno, Glinda está allí. Y en caso de que surja algo realmente importante, Trish también está allí. Así es, Trish estaba allí. ¿Por qué siento que debería estar más preocupado? Spin revisó los informes en su escritorio, con los ojos moviéndose entre ellos y la pantalla, donde se reproducían imágenes del incidente de Operol y la posterior declaración pública. Exhaló pesadamente. En ese momento, le había permitido a Dante el control exclusivo sobre la situación del demonio. Esa decisión bien pudo haber sido un error. Sin embargo, no era como si tuviera muchas opciones. Las imágenes hablan por sí solas. Un cazador potenciado por aura era varias veces más poderoso que un humano que no había desbloqueado su aura.
Con la adición de técnicas específicas para enfocar el aura, junto con semblanzas, armas y habilidades de combate, las capacidades de combate efectivas de un cazador podrían igualar las de decenas de soldados regulares. Sin embargo, incluso con todo eso, la gran mayoría de los cazadores necesitaban tácticas, números y trabajo en equipo para derrotar a Grimm de alto nivel. Los propios Grimm venían en variedades. Al igual que un ejército humano, había varias piezas, cada una con su propio lugar en el tablero. Entre ellos se encontraban los Grimm de clase pesada y superpesada, Nevermores, Goliaths, Deathstalkers, y criaturas incluso más grandes que ellos. Los Grimm más poderosos eran calamidades. Su presencia significaba la destrucción completa de una ciudad, si no de todo un reino. Y luego, estaban los demonios. Incluso si Ozpin cerraba los ojos, podía ver vívidamente las imágenes. La fuerza atacante, liderada por cientos y cientos de Beowulfes que corrieron por delante de los demás usando su velocidad superior. Pero fueron seguidos de cerca por todo un batallón de Goliath. Esta no era una manada u horda común. Era un ejército, creado específicamente para acabar con un asentamiento completo. Para enfrentarse a ese ejército, un demonio singular se había adelantado. Su marco era enorme. Ozpin estimó que su altura superaba los 6 metros. Todo su cuerpo parecía estar hecho de roca sólida. Con cada paso que daba, el suelo se resquebrajaba. Posicionándose para hacer frente a la fuerza que se acercaba, la forma del titán había cambiado. Mientras sostenía sus dos enormes brazos extendidos al frente, sus dedos de piedra se habían deslizado separados y sus palmas se habían abierto, incluso cuando sus antebrazos se habían dividido en secciones, reorganizándose. Ozpin tardó unos segundos en darse cuenta de que sus brazos se habían convertido en cañones. Esa no había sido la parte aterradora. Después de todo, Remnant tenía mucho armamento pesado, y los cazadores armados con juegos de rol o ametralladoras no eran raros. Excepto que el extraño cuerpo de roca del titán no había disparado balas, granadas o cualquier implemento de guerra hecho por el hombre. Lo que se había liberado era una ráfaga de energía pura tan brillante que toda la pantalla se había vuelto naranja por un momento. Cuando las cámaras se ajustaron un poco al aumento masivo de la luz, lo que apareció a la vista fue una escena de destrucción tan fácil que Ozpin sintió temporalmente una disonancia cognitiva. Los rayos gemelos de la muerte habían atravesado toda la horda que avanzaba en línea recta, tan fácilmente como un cuchillo en llamas a través de la mantequilla. Cualquier Grimm lo suficientemente desafortunado como para haber estado en su camino simplemente fue eliminado. Ni siquiera había quedado el humo negro y el polvo habituales. Esa no había sido la parte aterradora. No, eso había venido justo después. Cuando los brazos del gigante volvieron a la normalidad, otro de los demonios entró en el cuadro y las cámaras lograron captar lo que le había dicho al titán. Necesitas superar tu hábito de contenerte, Atlas. Este demonio tenía la forma de una mujer atlética, grande y poderosa. En lugar de 2 brazos, tenía 4. Se están acercando, había respondido Atlas. Desde aquí, debemos enfrentarlos de cerca. La mujer había extendido una mano hacia un lado y en ella había aparecido un Soyander dorado. Bien. Eso fue todo lo que había dicho antes de saltar a la refriega. La fuerza de su paso inicial había causado un cráter en el suelo, aplastando la roca en un radio de 3 metros y propulsándola instantáneamente fuera de la vista de la cámara. Para cuando la alcanzó, había despejado la milla de distancia y alcanzado a la horda de Grimm. Era como ver los viejos cuentos y leyendas cobrar vida frente a los ojos de uno. Cada golpe de la hoja dorada cortó a decenas de Grimm. La mera presión del aire cortó a los enemigos a metros de ella. En cuanto a los que realmente fueron golpeados por la espada, fueron hechos añicos. Uno de los Goliath cargó contra ella y, en lugar de esquivarlo, retrocedió y le dio un cabezazo, aplastándolo como un panqueque contra el suelo. Cuando un Nevermore pasó volando por encima de su cabeza, disparándole sus plumas, ella saltó, volteó y aterrizó sobre su espalda. Agarrando ambas alas con 2 de sus brazos, las arrancó limpiamente, mientras clavaba sus otros 2 brazos directamente en su espalda. Ozpin se estremeció levemente cuando sacó toda la columna vertebral del Grimm aviar, con el cráneo con pico todavía unido. Sin perder el ritmo, saltó de nuevo y arrojó la columna vertebral hacia abajo como una lanza de hueso.
Él nunca más. Todavía en el aire, la espadachina demoníaca se flexionó, levantó un brazo y rugió una orden. Empalar. Ante su palabra, miles y miles de lanzas se levantaron del suelo, aparentemente de la nada, con sus hojas doradas, como su propia espada. De repente, una sección completa del campo de batalla se había convertido en un campo de ejecución, cada Grimm en él atravesado brutalmente por las implacables lanzas. Como si eso no fuera suficiente, el titán Atlas, que también había entrado en el fragor de la pelea, hundió las manos en el suelo y arrancó toda esa sección, volteándola como si fuera una tortilla. Era como si una isla hubiera sido arrojada al cielo. Dándose la vuelta, cayó sobre más de los Grimm, lanzas primero. Mientras todo esto sucedía, otras cámaras habían captado la acción en otras partes del campo. Ozpin reconoció a la mujer de piel verde que había venido a Beacon antes, Nevan. Excepto que su expresión no se parecía en nada a la sonrisa seductora que había llevado entonces. Su rostro estaba torcido por la furia, mostrando sus afilados colmillos. La parte inferior de su cuerpo estaba completamente cubierta por pura oscuridad, que se hizo más y más grande, hasta que la elevó muy por encima del campo de batalla. Desde allí, lanzó relámpagos que quemaron todo lo que entraron en contacto, ya sea Grimm, roca, tierra o madera. Ozpin se dio cuenta con retraso de que toda la masa de oscuridad en realidad se retorcía porque estaba compuesta de muchas piezas pequeñas. Por voluntad de Nevan, esas piezas se liberaron. Grimm del tamaño de casas murió en una agonía insoportable, devorado vivo por un mar de murciélagos sedientos de sangre. En otro lugar, había aparecido una serpiente gigantesca. Las cámaras captaron una voz, cantando en un idioma desconocido. Momentos después, Grimm de todo tipo, enormes 100 pies, insectos, Deathstalkers, ursas, nevermores, todos comenzaron a hacerse pedazos unos a otros. Ozpin no podía creerlo. Tenían a alguien capaz de anular el control mental de Salem. En cuanto a los sobrevivientes de la violencia de Grimm on Grimm, la serpiente recitó otro hechizo y se corroyeron espontáneamente, sus cuerpos se desprendieron. El demonio serpiente se rió a carcajadas, claramente disfrutando de su obra. Incluso el aspecto menos imponente y amenazador de los 5, una mujer esbelta con cuernos de venado que le salían de la cabeza y un cuerpo negro azabache, se estaba abriendo paso entre la horda. Se movía con una agilidad increíble, retorciéndose y saltando de Grimm a Grimm, mientras los apuñalaba y cortaba brutalmente con un par de cuchillos gemelos hechos de energía. De vez en cuando, espadas fantasmas aparecían a su alrededor, que disparaban automáticamente hacia los enemigos, sin perder nunca su objetivo. Ozpin abrió los ojos. Según su estimación aproximada, cada miembro de los 5 era un poder de guerra capaz de destruir un reino por sí solo. Lo aterrador era que no sabía si ese era el alcance de su poder. Y peor aún, no tenía idea de cuáles eran sus intenciones. Después de todo, habían protegido a Operou de una destrucción segura. Incluso habían permitido que los equipos de noticias se les acercaran y les hicieran preguntas, aprovechando la oportunidad para entregar el mensaje que ahora se había convertido en el tema de conversación de todo vale. Somos el Consejo de los 5, y representamos al único y verdadero Rey Demonio. Es decir, había alguien por ahí incluso más poderoso que ellos. Y por supuesto, también estaba Dante. Dada su verdadera naturaleza, era muy probable que estuviera conectado con ellos. Esto fue respaldado aún más por el hecho de que Nevan ya lo conocía. Ozpin apagó la computadora, se echó hacia atrás y suspiró. Las cosas se movían rápido, más rápido de lo que lo habían hecho en cientos de años. No solo eso, se dirigían en direcciones que él ni siquiera sabía que eran posibles. La llegada de los demonios, que poseían un poder a la par de los dioses, lo cambió todo. Lo que originalmente había planeado hacer en el transcurso de muchos siglos más ahora debe hacerse en meses, semanas, días. Ordenando sus pensamientos con cuidado, volvió a encender la computadora y se puso en contacto con sus asociados. En las pantallas alrededor de la oficina, aparecieron los rostros de los directores de las otras academias de cazadores. Supongo que todos están al tanto de la situación, dijo Ozpin sin preámbulos. Eso somos. Asegúrate de que las reliquias estén bien protegidas. Aumenta la seguridad y prepárate para moverlas.
moverlos. Seguramente no puedes estar pensando en, sí. Pero no los saques de sus bóvedas todavía. No debemos dejar que ni uno solo se nos escape de las manos. Espera hasta que haya completado los preparativos. Solo cuando estemos completamente listos los reuniremos a todos. Solo tener una oportunidad en esto. Es imperativo que no fallemos. Comprendido. Con eso, la transmisión terminó. Ese era un aspecto del plan. Érase una vez, Ozpin habría dicho que era el aspecto más importante. Después de todo su trabajo durante todos estos siglos había sido preparar a la gente de Remnant para recibir a los gemelos nuevamente. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Si bien convocarlos de regreso seguía siendo el objetivo, y uno que debía lograrse rápidamente, antes de que las cosas se salieran de control, había otros frentes que también debían manejarse. Entre ellos destacaban todos los asuntos relacionados con cierto cazador de demonios vestido de rojo. Ir directamente contra Dante era un suicidio. Fue una batalla imposible de ganar, al menos hasta que llegaron los mellizos. Mientras tanto, la esperanza de Ozpin era contar con la humanidad de Dante, y explotarla como una debilidad 6 y para hacerlo, tendría que apuntar a los que están cerca de él. Por supuesto, varias de esas personas también eran importantes para sus planes por otras razones. Por eso había llamado a ciertas personas hoy. Como era de esperar, el ascensor emitió un pitido un momento después, anunciando la llegada del carruaje. Las puertas se abrieron y sus visitantes entraron. La nariz de Ozpin fue asaltada por el olor a alcohol que perduraba alrededor de su mejor agente encubierto. Crowbranno encaminó hacia adelante con pasos rápidos, la expresión en su rostro era de ira en lugar de la molestia cansada habitual. Será mejor que tengas una buena explicación para todo lo que he oído, Oz. Tampoco fue el único. El individuo que estaba a su lado ni siquiera le dedicó una mirada, lo cual fue increíble, pues era bien sabido que ella lo despreciaba con vehemencia. En esta ocasión, sin embargo, su atención se centró por completo en el mago. Explicación. Dudo que alguna sea suficiente, director, dijo Interschnee. Sin embargo, exijo uno. Ozpin levantó las manos en un gesto de paz. Todo esto era parte de su plan. Necesitaba que tuvieran esta ira, para poder hacer que la dirigieran a los objetivos correctos. Me disculpo, dijo. La situación ha llegado a esto debido a ciertos errores en mi juicio. Sin embargo, dadas las circunstancias, mis opciones eran limitadas. Incluso me atrevería a decir que este fue el resultado menos dañino. Crow se inclinó hacia adelante y golpeó el escritorio con el puño. Menos dañino. Menos dañino. ¿Has visto las noticias? Demonios corriendo. Malditos demonios reales, sacados directamente de los libros de cuentos. Arrojando trenes al cielo, acabando con ejércitos enteros de Grimm como si no fueran nada y sacando a los estudiantes de la escuela. Dijo. Sobre eso. Se suponía que debías cuidarlos, Oz. No dejarlos escapar persiguiendo a un monstruo real. Ozpin cerró los ojos. Como dije, cometí algunos errores. El conocido como Dante es de hecho un demonio. Sin embargo, también posee humanidad. Invierno se burló. ¿La humanidad? Esa cosa. Este no es el momento para bromas. Uno recuerda, dijo Ozpin. Salvó una ciudad de los Grimm. También salvó a los estudiantes de Viacom varias veces. El peligro aquí no es lo que piensas. Dante no es un monstruo fuera de control. Gruñó Crow. Así que deberíamos enrollar la alfombra roja para él otra vez. ¿Es eso todo? No es así, respondió Ozpin. Si bien no está fuera de control, no se equivoquen al respecto. Es un monstruo. Uno que no podemos permitir que se ponga del lado del enemigo. Ozpin no agregó que el peligro aún mayor era que Dante consideraría a ambos lados indignos y destruiría por completo el orden existente de Remnant. Es fácil ver por qué tantos de nuestros estudiantes eligieron seguirlo. Es un cazador excepcionalmente hábil y está claro que tiene en mente la protección de los humanos. Sin embargo, es posible que las buenas decisiones a corto plazo no siempre conducir a los mejores resultados a largo plazo.
Mientras que los que lo siguieron fuera de Viacom pueden haber tenido las mejores intenciones en el fondo, es posible que pronto descubran que continuar siguiendo a Dante podría no ser sostenible. Antes de que eso suceda, deben ser traídos de vuelta. Hay una guerra en curso, y ahora se está librando en dos frentes. Contra nuestro viejo enemigo, y contra los demonios. No podemos darnos el lujo de perder a tantos buenos soldados jóvenes en un momento como este. Así que ve y trae al equipo Rubí de vuelta a Viacom. Para contrarrestar la influencia de alguien tan carismático como Dante, Ospin solo podía confiar en aquellos que el joven equipo conocía desde el principio. La familia. Con el regreso de Ruby Rose, el poder de Silver Eyes volvería a ser una pieza viable. Además, la hermana mayor, Yang Xiaolong, la seguiría. Esto, a su vez, garantizaría que también se pudiera llamar a Taiyang si fuera necesario. Del mismo modo, el regreso de Wei Zheng mantendría unido al equipo y podría servir como un medio útil para garantizar la cooperación de Stardust Company, al menos hasta cierto punto. Con el regreso de 3 miembros, lo más probable es que Black y Belladonna también regrese, lo que abriría a Menagerie como aliados. Lo más importante, todos ellos podrían usarse para influir en Dante. Si pudiera persuadirlo de alguna manera para que regrese a Viacom, sería de gran ayuda para ganar tiempo suficiente para reunir las reliquias. Ruby miró alrededor de la tienda. ¿Nos estamos quedando sin dinero, no? Ella preguntó. ¿Por qué no le hemos pedido a papá que envíe nada recientemente?, respondió Yang. Ahora que lo pienso, no le hemos dicho que dejamos Viacom, ¿verdad? Ruby miró hacia abajo con aire de culpabilidad. Deberíamos llamarlo, dijo. Seguir a Dante no fue una decisión de la que se arrepintiera, pero Taiyang necesitaba saber que ella se había ido, no Ospin. Deberíamos, estuvo de acuerdo Yang. Las cosas habían estado ocupadas recientemente. Dejar la escuela, ayudar a construir y montar la tienda, descubrir que la situación del demonio se había intensificado y que el grupo de Nevan estaba haciendo algo, ser visitado por el hermano mayor de Dante, y ahora el propio Dante saldría en una misión para encontrar a esta mujer en el torre. Las cosas habían estado locas. Sin embargo, en lo que respecta al dinero, eso no debería ser un problema. Tan pronto como Devil May Cry comience a tener algunos conciertos, deberíamos ganar algo de dinero, señaló. Pero, ¿no está Dante persiguiendo esa pista por su cuenta? No es como si alguien lo hubiera contratado para hacerlo. Eso es, en realidad un buen punto. Jan recordó que tanto Trish como Lady dijeron que Dante no era muy bueno dirigiendo un negocio. Se preguntó si tendría algo que ver con el hecho de que él seguía haciendo un trabajo importante de forma gratuita. Bueno, estará bien. También tenemos a la señorita Godwitch, ¿recuerdas? Incluso si Dante no es muy bueno en el aspecto comercial, ella se asegurará de que obtengamos ganancias. Ruby se rió nerviosamente. Ella ciertamente esperaba que sí. Ella no quería estar arruinada. Mientras los dos continuaban con sus compras, otro individuo ingresó a la tienda. Aproximadamente de la misma altura que Ruby, esta chica tenía una constitución esbelta, con el pelo corto de color naranja. Había pecas en sus mejillas. Sus ojos eran de un rojo vivo que casi parecían brillar levemente. Ruby la reconoció. Oye, dijo, dándole un codazo a Jan. ¿No es esa Penny? ¿Centavo? La rubia se tomó un momento, pero recordó a la chica inusual que habían conocido en la ciudad el día que Blake se escapó. Pero esa no fue la única vez que se conocieron. Oye, ella estaba en los muelles esa noche, cuando estábamos tratando de arrestar a Torchwick. Ella señaló. Los ojos de Ruby se agrandaron. Tienes razón. Ella nos ayudó, ¿no? Mientras el grupo había estado ocupado luchando contra Dante, ella había eliminado a los miembros de Witefang. Saludó mientras caminaba hacia la chica. Oye, Penny. ¿Cuánto tiempo sin verte? Para su sorpresa, la pelinaranja adoptó una postura baja, con las manos levantadas y lista para pelear. Tú, dijo ella. Hueles a demonios.